A Juan Bosco se le atribuye el dicho de que se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Es una enseñanza interesante para los que necesitan cazar moscas. Y la idea general también sirve para los que predican el Evangelio y buscan atraer personas a Jesús. No se puede hablar efectivamente del amor de Cristo con una actitud criticona y condenadora. No se puede mostrar la hermosura de su carácter con un carácter feo. Lo que nos atrae de Jesús es su amor, su sacrificio por nosotros, su capacidad de perdonar y de levantar al pecador. Cuando nosotros vemos la hermosura de su santidad, nos sentimos inspirados para venir a Jesús y recibir su favor. Por lo tanto, como seguidores de Cristo, debemos mostrar en nuestras vidas los efectos de su amor para poder conducir a otros al Salvador. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección que se llama Desarrollar una actitud ganadora. Amén. Es un placer estar contigo, Rafael, desde el sur de California. Pensamos en todos los que están en necesidad en medio de esto de COVID-19 y pedimos la bendición de Dios sobre todos ellos. Y hemos de comenzar con una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de hablar sobre el Evangelio. Tu palabra es maravillosa, te refleja a ti en tu amor, en tu gracia, en la hermosura de la santidad. Danos inspiración, permítenos captar una visión de ti y una visión de lo que nosotros debemos de ser. Danos tu Espíritu Santo en esta hora, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nuestro estudio, Rafael, está comenzando con definiciones. A mí me gustan siempre las definiciones, Rafael. ¿A ti te gustan las definiciones? Pues sí, son necesarias. Para podernos entender, las definiciones son muy necesarias. Sí, y la palabra que queremos comenzar definiendo es actitud correcta. Es una frase. Nuestras actitudes a menudo determinan nuestra capacidad de influir en los demás. Una actitud severa, crítica y hostil alejará a la gente de ti. E incluso, si logras testificar, tus palabras, sin importar cuán sinceras sean, son mucho menos propensas a ser recibidas. Entonces, Rafael, aquí se nos enfatiza que nosotros tenemos que parear nuestra actitud con nuestras acciones. La manera de tratar a los demás, específicamente. Las acciones importantes son cómo tratamos a los demás. Que tú, que eres un decano que está dirigiendo personas, continuamente estás enfrentándote con eso. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Bueno, Johnny, en el ambiente en el que yo me desenvuelvo hay reglas muy claras de cuál es el comportamiento de un decano y yo voy a decir que para mí las reglas vienen de Dios. Yo soy un siervo de Dios en una posición en la cual tengo mucha influencia, tengo autoridad y veo mi rol como un rol de siervo que ayuda a los demás a lograr sus tareas, sus propósitos y a servir. Oye, Rafael, eso que tú acabas de decir es precisamente lo opuesto de la visión comercializada. Porque la visión comercializada ve a las personas como recursos. Y de hecho, así se llaman los departamentos de tratar a los seres humanos. Human Resources. Los seres humanos nos hemos convertido en todas las empresas
en el sistema de Occidente y probablemente fuera de Occidente también, en recursos. Y eso que tú dijiste pone el servicio a los demás, lo pone patas para arriba y pone el servicio a los demás como lo más importante. Y ese es el pensamiento que el folleto está enfatizando. Seguimos leyendo. En contraste, una actitud positiva y el creer en los demás los atrae hacia nosotros, fomenta un vínculo de amistad. Jesús declaró este principio maravillosamente cuando dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, aquí se nos presenta una actitud que nosotros debemos de tener al relacionarnos con otros en cuanto a la predicación del Evangelio, y en realidad, Johnny, debiera de ser para todas las cosas, tener siempre la misma actitud. Aquí dice el creer en los demás, fomenta un vínculo de amistad. Y entonces nosotros hemos aprendido por los estudios que hemos hecho en la escuela sabática, en la Biblia, que nosotros debemos de reflejar el carácter de Cristo y reflejar hacia ellos el amor de Jesús, que por cierto, primero debemos de tener en nuestro corazón para poderlo compartir y reflejarlo hacia otras personas. Nadie puede dar lo que no tiene. Terminamos con lo que el folleto dice y leo: los amigos se aceptan entre sí a pesar de sus debilidades y errores, y comparten libremente sus alegrías y tristezas. Esa es la manera de definir la actitud correcta. ¿Y cómo entonces la definimos de acuerdo a esta? Si resumimos de la página 63 del folleto, ¿cómo resumimos la actitud correcta que hemos de tener? Bueno, Johnny, hay muchas formas de definir, o sea, hay muchas manifestaciones de la forma correcta. La amistad, el servicio, el mirar positivamente a los demás, el no ser severos ni condenar. Y Johnny, precisamente es por eso que Cristo fundó la iglesia, que Cristo nos mandó a reunirnos, a congregarnos, para estimularlos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, para apoyarnos, para levantar los brazos caídos, para abrir los ojos de los ciegos, para vendar las heridas. En la iglesia, si todos tenemos esa actitud positiva de Dios, esa actitud de siervo de Jesús, entonces la iglesia será el lugar de mayor felicidad en el que nosotros podemos estar. Gloria sea el nombre de Dios, Rafael, qué bien lo has dicho. Ahora veremos dos caracterizaciones de las actitudes que han de regir nuestro ministerio, específicamente de grupos pequeños que el folleto ha estado enfatizando a través de esta semana. Y estas dos actitudes no es que la una excluye a la otra, Rafael. La pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cuál es la más importante? Jerárquicamente, cuál debe ser la primera? Las dos son cosas buenas. La pregunta es: ¿dónde ha de estar el énfasis de cada grupo pequeño? Leemos la opción 1. Pensamiento positivo. Norman Vincent Peale, que murió en 1993, autor de El poder del pensamiento positivo y creador de la teoría del pensamiento positivo, enseñó que la fe religiosa puede aprovecharse para mejorar la vida material de uno y que una actitud mental positiva y la fe en uno mismo son tan necesarias como creer en Dios. Y eso es buenísimo, Rafael. De hecho, en mis estudios de doctorado de la Universidad de Harvard, hice una investigación de una comunidad adventista del séptimo día, en la hispana de Leominster, Massachusetts. Y allí podía ver yo cómo el ingreso económico de los hermanos que eran miembros de la iglesia era superior al ingreso económico de los hispanos en esa área y en el estado de Massachusetts. Es decir, que hay una relación positiva entre los valores cristianos y el resultado de la vida económica. Y eso incluye lo que Norman Vincent Peale llama una actitud de un pensamiento positivo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con estas características?
Johnny, yo pienso que yo he leído varios libros y los leí desde temprano que estaba en la iglesia. Por cierto, cayó en mis manos El poder del pensamiento positivo. Y yo saqué muchas cosas buenas de esa manera de enfocar la vida, ¿no? Y pienso que es compatible con aspectos de tener fe en Dios, con aspectos de servir a las personas. Creo que el pecado nos hace pensar mucho en cosas negativas y tener malas actitudes, y que por lo tanto nosotros debemos de entrenar nuestros pensamientos para echar a un lado las cosas negativas y concentrarnos en las cosas positivas, como son el amor de Dios, el servicio de Cristo, su sacrificio en la cruz, porque esas cosas nos dan a nosotros esperanza y son luz en medio de la oscuridad. Perfecto. Leo la opción 2. Poner la vida. Y me refiero a las ideas de santidad, sacrificio a favor de otros y aceptar un regalo inmerecido. Es decir, que no por méritos comprados o producidos, sino por amor incondicional es que somos salvos. Aquí tenemos una competencia. Dos cosas buenas. ¿Cuál va a ser la que va a regimentar el marco de mi visión para los propósitos del grupo pequeño? Es el propósito del grupo pequeño promover el bienestar económico y material del grupo y de los individuos como individuos dentro del grupo? ¿O es el propósito número 1 y más importante promover los valores de sacrificio y de servicio de santidad que en ocasiones van en contra a lo que nos parece que nos da mayor pensamiento positivo? Porque el ser humano es fácil engañarse y pensamos que el pensamiento positivo es lo que nos hace sentir bien de inmediato, pero en realidad es lo que nos hace sentir bien después de 10 años de haberlo hecho. ese es. Entonces, el sacrificio y la santidad te hace sentir bien 10 años después, mientras que el ponerte a ti y tus deseos y tus sentimientos personales primero, procurando pensamiento positivo para conseguirlo, te hace sentir bien de inmediato, 5 minutos después de haberlo hecho. ¿O estoy equivocado, Rafael, en esta ecuación? No, estoy de acuerdo, Johnny. Me parece un buen enfoque. Si algo nos dio el ejemplo de Jesús, fue ese ejemplo de sacrificio propio a favor de los demás. Y Él nos ha llamado a hacer lo mismo por los demás. Ese concepto de hacer buenas obras para glorificar a Dios no es otra cosa de que la de poner nuestra vida. Nosotros no nos puso Dios aquí para hacer dinero y que nuestra principal meta en la vida sea lograr tener cosas materiales. Encontramos mucho mayor significado en cumplir la voluntad de Dios, que es ayudar a los demás, hacer buenas obras para glorificar a Dios. Y al fin y al cabo, cuando nosotros, según leemos en Apocalipsis, cuando nosotros estemos ante el trono del Cordero, los que están ahí descritos no están diciendo, mira el reloj que tengo y mira el automóvil con el que llegué aquí y mira la casa y la ropa que... No, están alabando a Dios, están agradeciéndole a Él por su sacrificio. Él es digno de recibir toda la honra y toda nuestra alianza, porque Él se dio a sí mismo por nosotros. Poner la vida por los demás es agradecer a Cristo porque Él puso su vida por nosotros. Amén. Leemos entonces Juan 10, comienzo leyendo. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Johnny, este es un pasaje maravilloso que muchos de nosotros nos perdemos la hermosura de todo lo que nos está presentando porque no conocemos bien la vida del pastor y las ovejas, pero sí logramos entender.
Él es el buen pastor porque tiene el mejor interés de nuestras vidas, de nuestro futuro, de nuestro bienestar en mente. Él puso su vida por nosotros. Si hay un líder que es digno de nosotros seguir, de darle lo mejor que nosotros tenemos en la vida, de imitar y del cual hablar, ese líder es Jesucristo. Mucho más que cualquier líder de esta tierra. Jesús es nuestro líder. Y va creyendo lo que dice el texto y termino leyendo. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Rafael, nos quedamos sin palabras. Johnny, bueno, pudiéramos decir el contraste con muchos de los líderes de hoy en día es que ellos dicen, pongan ustedes sus vidas para yo beneficiarme. No lo dicen en esas palabras tan claras, pero eso es lo que están haciendo. Esa es la implicación de los programas que están promoviendo y la forma que lo están presentando. Y nosotros estamos aplicando, tenemos que recordar, estas filosofías a los propósitos de los grupos pequeños, que los hemos tomado, conforme el folleto lo presenta, como la estrategia central para la predicación del Evangelio. Y estamos preguntándonos cuáles son los objetivos para medir el éxito de esto. Y hasta ahora hemos visto que hay dos maneras. Una manera es decir, los grupos pequeños que traen muchos miembros y bautizan mucha gente y tienen mucho dinero, esa es la manera de ver que hubo éxito. Y por el otro lado estamos diciendo que la manera de medirlo es servicio. Obviamente una cosa no quita la otra y lo vuelvo a repetir, pero estamos preguntando cuál es la moneda con la cual medimos el éxito, lo que depositamos en el banco del éxito, lo que honramos en la iglesia. ¿Qué es lo que honramos? ¿Cuántos se bautizaron o el servicio que se ha dado? ¿Cómo lo ves, Rafael? Bueno, Johnny, tú tocaste un punto ahí bien delicado porque en la iglesia adventista nosotros enfatizamos demasiado cuántos se bautizaron. El tema del discipulado es mucho más importante que el de bautizar. Y si nosotros miramos el Evangelio, nunca el Evangelio fue acerca de tener una vida exitosa y rica. El Evangelio es más un mensaje de que Cristo vino, sirvió, se sacrificó por nosotros y nos mandó a hacer lo mismo a favor de otras personas. Que dejemos nuestro bienestar para ir a compartir el Evangelio. Que invirtamos nuestro dinero para resolver el sufrimiento y los problemas de la humanidad. Que dejemos nuestra comodidad para ir a buscar a los perdidos y compartir con ellos el Evangelio. Rafael, como pastor en Centroamérica, no voy a decir ni el país ni el año para no identificar las personas, pero yo recibía más de una vez una llamada telefónica al final del trimestre y el presidente de este lugar donde yo estaba trabajando me decía, ¿cuántos tienes para bautizar? Y yo le contestaba, siempre contestaba lo mismo, los que el Señor ha traído. Y él me decía, tu estudiante, y me daba el nombre del pastor que había sido estudiante mío en Costa Rica, tiene tantos. ¿Cuántos tú vas a tener? ¿Te vas a dejar ganar? Y yo le decía, un buen maestro siempre produce mejores estudiantes que lo que él o ella es. Pero el punto aquí, además del relajo, que él me llamaba entre relajo y entre cosas serias, porque si lo hace todos los trimestres, tiene una agenda y se escribe cartas diciendo lo mismo, tiene una agenda. La pregunta es clave. ¿Cómo visualizamos el éxito? Y la iglesia tiene que procurar medir. Yo no tengo aquí prescripciones de cómo hacerlo. Yo solo estoy hablando de la filosofía. La iglesia tiene que procurar medir lo que Jesús habló. O somos asalariados o somos el buen pastor.
El buen pastor no estaba preocupado sino por una a la vez, la perdida, la que estaba en necesidad. El asalariado estaba preocupado por mantener su mayoría, estar cómodo y conseguir éxito. Elena de White me parece que nos ayuda a entender aún más con una cita preciosa. Deseado de todas las gentes, página 12. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surque el aire, ningún animal que se mueve en el suelo, que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol y el arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra y para que produzcan y florezcan. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres, traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales. Por un ministerio amable y paciente obran sobre el espíritu humano, para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos puedan conocer. Qué palabras poderosas, Rafael, que Elena de White presenta aquí una filosofía que define grupos pequeños, define iglesia y define ministerio y define la vida del cristiano. Todo ha de ser servicio a los demás. Y ese servicio a los demás es el que trae el gozo. Entonces no es asunto de que lo más importante es tener éxito y conseguir. El éxito se define como el que sirve, como el que devuelve servicio, recibe para dar. ¿Cómo tú ves lo que Elena presenta? Johnny, se me vino algo a la mente cuando leí una de las oraciones, un libro que me leí que se llama El hombre que plantaba árboles. Y esa oración dice, cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida. Y en ese libro aprendí que los árboles a las orillas de los ríos ayudan a eliminar la contaminación. Echan una sustancia química sobre el agua que ayuda a destruir la contaminación y ayuda a que hayan más peces en el agua. Y que por lo tanto es una mala cosa cuando talamos los árboles que están a las orillas de los lagos y de los ríos. Qué cosa maravillosa. La hermana White no sabía eso, pero lo que escribió está tan acertado. Todo lo que hizo Dios es como un gran rompecabezas en el cual cada pieza contribuye a los demás. Y yo creo que lo importante es, Johnny, que nos veamos en ese espejo descrito por ella para ver cómo es que nosotros damos. ¿Cuánto más podemos hacer que pudiéramos estar haciendo? Y ahora vamos a traducir estos principios filosóficos en un ejemplo práctico de grupos pequeños en la iglesia primitiva que está registrado en el libro de los Hechos. Antes de leer las dos estrategias, vamos a repasar la historia. Es la historia de la predicación del evangelio a los gentiles. Allá cuando recibió, registrado en el capítulo 10 del libro de Hechos, recibió Cornelio, el centurión romano, un ateo, un pagano, mejor dicho, no ateo, sino pagano, y romano que no obedecía las leyes
y las formas del judaísmo, ni conocía el Dios de la Biblia como la Biblia lo presenta, este romano recibe una visión del Espíritu Santo y manda a buscar a Pedro. Y de ahí sigue creciendo y se van a Antioquía y se funda una iglesia en Antioquía. Y entonces viene un conflicto grande. ¿Cuál era el conflicto, Rafael? Bueno, el conflicto era como estaban entrando todas estas culturas romanas, griegas y de diferentes subculturas de esos dos mundos a la iglesia, cómo iban a asimilar y absorber a esas personas, porque ellos venían de un trasfondo que no era hebreo. Mientras toda la iglesia cristiana era de origen hebreo, no habían problemas. Pero ahora que venían estos con sus costumbres y culturas diferentes, ahí es donde estaba la disputa. Y entonces había dos opciones. La primera opción, guardar la ley contra menos o no ley. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer que guarden la ley? Los gentiles de un lado y los judíos del otro tienen que ser iguales, tienen que guardar la ley. Y así había quienes promovían esa idea. Hechos 15:5 tiene el registro. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Y a qué se refería esto de la ley de Moisés, Rafael? Bueno, que para que ellos pudieran ser cristianos, tenían ellos que convertirse prácticamente en judíos, circuncidarlos y todo, y que aceptaran las costumbres judías para poder seguir a Cristo. O sea que el judaísmo y el cristianismo eran una sola cosa, y más bien hasta podríamos decir que los adventistas del séptimo día somos esos judaizantes. Nosotros adoptamos las costumbres, muchas de las costumbres judías, para aprovecharlas en nuestra visión cristiana, y solamente rechazamos las que tienen que ver con el que nosotros llamamos como leyes rituales. Dicho sea de paso, la palabra, la ley de Moisés, no era las leyes rituales, era el paquete entero. Es más bien misterioso cómo es que se transactó. ¿Ese es el verbo correcto? ¿O se transó? No sé. Se negoció. ¿Cómo se negoció este asunto? Y el propósito de Perspectiva Bíblica hoy, aquí, en esta lección, no es definir eso, sino hablar de la actitud que se tenía. ¿Estoy aclarando correctamente, Rafael? Sí. Entonces, la actitud de Hechos 15:5, reflejada en estas palabras, es: tú tienes que hacer como yo, porque yo me tengo que sentir cómodo y estar seguro que tú cumples lo que yo cumplo. Pero había otra opción, que fue la que prevaleció. Gloria sea al Señor, porque probablemente no estaríamos grabando este programa si Hechos 15:5 hubiera prevalecido. Hubiera sido un cristianismo muy diferente. Es posible que se hubiera erradicado. Cuando se destruyó a Jerusalén, el cristianismo hubiera sufrido lo mismo que los judíos. Estaríamos en la misma situación. Pero eso no fue lo que pasó. ¿Cuál fue la otra opción? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Rafael, esa es la actitud que prevaleció. Una actitud de cuidado, de amor, de servicio, y así midieron ellos el éxito. Y resulta, Rafael, que al ceder crecieron. Y ese paquetito se lo regalamos a todos los grupos pequeños de todas las iglesias adventistas del séptimo día y no adventistas del séptimo día. Usted quiere que su iglesia crezca, sean amables con los nuevos creyentes, cedan, háganle la vida más fácil, no le impongan cosas, sino solo lo poquito. En el caso de ellos fueron 4 cosas necesarias. Bien, apreciados hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.